Hola, bienvenido a nuestra lectura de la Biblia en un año donde ya nos encontramos en el día número 43. Ya estamos comenzando con esto nuestra séptima semana y nos corresponde leer en el libro de los Romanos. Vamos a leer hoy día capítulos 13 y 14. Es nuestra lectura de hoy. Y comenzamos en el capítulo número 13 de Romanos, donde empezamos viendo lo que es la sujeción de los unos a los otros. Y empieza hablando de que nos debemos someter a las autoridades superiores. Que dice aquí, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. En teoría, en nuestros días yo sé que esto suena bastante difícil porque vemos mucho abuso de autoridad en casi todos los países del mundo en este momento donde hay mucha corrupción de las autoridades. Mas, sin embargo, mira lo que dice aquí el versículo número 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Versículo 4 ya. Bien, aquí nos habla, ¿verdad?, de un mundo donde se supone que Dios debería de ser el centro. Pero vivimos en un mundo donde no existe temor de Dios. Entonces dice aquí que son servidores de Dios, mas sin embargo vemos que hoy en día las autoridades se sirven como a sí mismas, buscan su propio beneficio. Yo me he preguntado, ¿de dónde viene este problema? Número uno, viene de que esas personas nunca escucharon de Dios. Donde no hubo un hogar, padres y madres como tú y yo, a lo mejor que estamos viendo este video, que estás ahí, ¿verdad?, que enseñaran a esos servidores públicos hoy en día, desde niños, lo que era la palabra de Dios, el temor a Dios, que conocieran de Dios. Entonces ahí viene mi responsabilidad mía, yo como madre, de yo sí enseñar a los míos, porque espero en un día Dios a ellos los honre para que cuando ellos lleguen a estar en esas posiciones de autoridad superior, en esas posiciones de ser magistrados, estén ahí. No para infundirle temor al que hace el bien, sino al que hace el mal. Pero ellos tienen que conocer que eso está basado no en lo que se crea humanamente ni en los intereses personales, sino más bien en la ley de Dios. Así que ahí empieza mi enseñanza para mí en este momento, de verlo de esta manera. Y pues bueno, también en orar por aquellos que están en autoridad para que ojalá puedan conocer de Dios y para que también hagan lo correcto. Mas, sin embargo, eso no implica ahora que yo tenga que orar para que sigan haciendo el mal, sino que puedo orar para que Dios ojalá y cambie a esas personas o para que los quite de los puestos donde están. No me da temor decirlo, ¿ya? Si es necesario, Señor, cámbialo, pero si no, sácalo y pon a alguien que tema tu nombre. Y después de esto, es para nosotros otra enseñanza en el versículo 6, donde dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Eso a mí que me enseña que yo como hija de Dios, como cristiana, conocedora de la palabra de Dios, yo tengo que pagar lo que a mí me corresponde. Porque a veces decimos, ay, ¿y para qué voy a pagar? Para que se lo roben, para que se hagan más ricos. Y nos excusamos tras aquello, pero eso a mí también me hace igualmente infractora de la ley. A mí también me hace pecadora ante los ojos de Dios. Pero si yo hago lo que Dios me está diciendo, yo cumplo mi parte de pagar lo que me corresponde, que es lo único que me queda a mí, dice el versículo 8, no debéis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces, si yo amo a los demás y por amor hago las cosas, voy a hacer siempre el bien. Y en eso estoy también dando con mi vida una enseñanza y un ejemplo a los que me rodean. Dice el versículo 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. En esto se cumple toda la ley. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y el segundo mandamiento es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cristo lo dijo y ahora se cumple en esto, porque de lo contrario no puedo cumplir ninguna de las otras cosas que vas a poder leer en el versículo 9. Si no tengo amor, voy a cometer cualquiera de esas infracciones, ¿ya? Y bueno, de ahí vamos al versículo 13 y 14 ya para terminar este capítulo, que nos habla de que andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias,
sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ese es mi trabajo. Que si otra persona anda en estas cosas, no por eso yo me justifique para yo hacer otra cosa mala como en desquite, sino que yo me preocupe de mí misma, de andar, dice, como de día. La mayoría de los asaltos, de los robos, de los asesinatos, de lo que tú quieras que le podríamos decir, suceden de noche. ¿Por qué? Porque de noche la gente se puede esconder de lo que hace. Entonces, si al decir anda como de día, no es que solamente en el día voy a andar, a veces hay que salir de noche por X o Y motivos, pero que ande como que no tengo nada que ocultar, que mi vida sea transparente, honesta, por eso dice ahí honestamente. Ese es el Hijo de Dios que anda en los caminos de Dios. Ahora dice, no en glotonerías y borracheras, ¿ya? El comer el exceso y el emborracharse mucho, lo único que causa es problemas, tanto de salud como entre personas, ¿ya? El que nunca se llena, pues siempre va a querer más y más y más y nunca va a tener satisfacción. Ahora, no en lujurias y lascivias. Leíamos sobre la danza que hizo la hija de Herodías al rey, lo cual le costó la cabeza a Juan el Bautista, ¿no? Por la lujuria y la lascivia. Y dice, no en contiendas ni envidias, porque cuando contiendo con alguien o envidio lo que el otro tiene, muchas veces eso puede ser un mal consejero que me va a llevar a hacer lo incorrecto con tal de obtener aquello. Así que, sino más bien dice vestidos del Señor Jesucristo, ¿ya? De mansedumbre, de humildad, de obediencia, todas estas cosas que sabemos que caracterizaban a nuestro Señor Jesucristo en esta tierra, y no proveamos para los deseos. Esta carne sigue teniendo deseos de hacer muchas veces hasta lo incorrecto con tal de satisfacerse, de tener, de obtener, de perseguir y demás cosas. Pero no debo de proveer para eso, y ahí entra lo que leíamos el día de ayer en Mateo, de que tenemos que hacer morir nuestra carne, negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz de Cristo. Y pues bueno, con eso es como mi pensamiento del versículo 13 y capítulo 13, perdón, y pasamos al capítulo número 14, donde comienza diciendo, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Aquí nos habla de esa aceptación que debemos de tener los unos de los otros dentro del cuerpo de Cristo. No de débil, de que peca y peca y peca, yo voy a aceptar su pecado. No. Vamos a leer aquí lo que habla. Dice, el débil en la fe. Muchas veces hay personas que tienen una fe grandísima en que todo lo que hacen lo hacen para el Señor y para ellos está bien, porque en su conciencia están convencidos. Pero cuando hay alguien que es débil, tenemos que recibirlos también. Mas, sin embargo, dice, no para contender sobre opiniones. Todos tenemos nuestra propia opinión, pero yo siempre digo, bueno, ¿y qué dice la palabra? ¿Y qué dice la Biblia? ¿Y qué nos dice Dios? Entonces, Dios es el árbitro perfecto que saca de lado todas nuestras diferencias de opiniones que podemos tener dentro del pueblo de Dios. Y bueno, de ahí me voy a ir al versículo número 5, que dice que uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Entonces, entre el cristianismo existen personas que hasta el día de hoy contienden, pelean y se creen cada uno en su postura estar en lo correcto y que el otro está en el error, de cuál día se debe de alabar al Señor, por ejemplo, o qué días se deben de celebrar dentro del pueblo cristiano y qué días supuestamente no se deben de celebrar. Por ejemplo, Navidad, para decirte un ejemplo ahí claro, ¿verdad? Pero dice que el que hace caso del día y lo celebra y lo guarda y lo cuida y lo hace para el Señor, ¿qué crees? Dice que para el Señor lo hace. Y el que no lo hace, hey, mis respetos, también para el Señor no lo hace. Hay personas que guardan los días para hacer ciertas comidas o días que guardan para no comer. Great, qué bueno. También, dice la palabra del Señor, para el Señor lo hace y le da gracias a Dios porque comió tal cosa y no comió tal cosa. O para el Señor no come y le da gracias a Dios porque ese día él ayunó, no comió. Y también para el Señor lo hace. Dice aquí nosotros, el versículo 7, pero ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. O sea, lo que me permito en esta vida, si lo hago con alabanza para Dios y no es pecado, en realidad son
cuestiones triviales. Vivo y lo hago para el Señor. Y el que muere para, no es para mí misma. Si me niego y me privo de algo también, lo hago para el Señor, es para el Señor, porque de Él son las cosas y le doy gracias a Él. Dice el versículo 9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Entonces, mucha gente se niegan, como digo, a hacer ciertas cosas en cuanto a el comer legumbres, y otros que coman carne, y otros que no coman esto, que se privan de comer acá, de comer allá, otros que sí celebremos Navidad, otros que no celebremos Navidad, otros que hay que servir al Señor el sábado, otros que hay que servirlo el domingo, y a veces eso nada más nos hace separarnos y contender de cuestiones vanas, dice el Señor, que Él mismo Cristo que murió, que resucitó y que volvió a vivir, es para que en Él tengamos esta vida, y el que se quiere morir y privar de ciertas cosas y mantenerse como en cierto tipo de estrictez de la ley, también ellos están sirviendo a Cristo y también por ellos murió Cristo, ¿ya? Ningún problema con eso, para que nosotros como hijos de Dios aprendamos a convivir y a entender que no podemos ser como los fariseos, que ellos guardaban el día sábado a una estrictez que mejor te mueres de hambre, no comas, no recojas las espigas, pero tienes que guardar el sábado. Pero mientras tanto, por el otro lado, no ayudaban a nadie ni a sus propios padres. Que te tienes que lavar las manos y te tienes que lavar los pies y tienes que ser súper estricto con lo que comas, pero por adentro, dice la palabra del Señor, que eran paredes blanqueadas. Entonces, por afuera estaban muy limpios, pero por dentro que dice que estaban llenos de envidia, de homicidios, de odios, de contiendas. Entonces, eso es lo que importa a Dios, no las cosas que son así tan externas y tan triviales. Y bueno, de ahí vamos al versículo número 12, que dice, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Recordamos a Pablo cómo era antes este apóstol. Cuando Cristo apareció a su vida, y lo vamos a aprender pronto cuando lleguemos al libro de los Hechos, él se creía que él estaba en lo correcto persiguiendo y matando a los cristianos. Los mandaba al circo romano, los mandaba a la horca. Y él creía que honestamente él en esto servía a Dios hasta que Dios se le reveló y le dijo, ¿sabes qué? Por ahí no es la cosa. Así que entre nosotros mismos entendamos que soy yo la que voy a rendir cuentas a Dios por lo que estoy haciendo, como lo tuvo que hacer Pablo de manera bien personal. ¿Ya? Y Dios fue el que le cambió y le aclaró la película, ¿no? Lo que tenía que realmente hacer Pablo. Pues nosotros así también, no nos juzguemos los unos a los otros. Pero que sí es importante, dice aquí, no poner ocasión de tropiezo al hermano, ¿ya? Y me voy a ir de ahí al versículo 20 porque estamos hablando específicamente de la comida y de los días. ¿Por qué quedó específicamente un capítulo entero hablando de comida y de días? Porque es de lo que más peleamos, discutimos y nos desavenimos entre cristianos. Hasta el día de hoy. Dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Versículo 20. Todas las cosas a la verdad son limpias. Todo es limpio. El puerco, lo que tú quieras. Todo es limpio, dice la palabra de Dios. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Te quieres comer el puerco, pero sabes que, no sé, por ejemplo, en tu iglesia o el grupo de personas con las que te vas a reunir o que te invitaron, dicen que es malo, es pecado y te vas a ir al infierno por haberte comido un pedazo de puerco. Sabes que por amor a ellos, para que no se debiliten, para que no tropiecen, para que no murmuren, no te lo comas enfrente de ellos. Que beber vino, dicen algunos, es malo. Pero tú crees que puedes tomarte una copita. Y yo dije, o sea, yo leo la Biblia y ahí veo que Cristo bebía vino. Lo dije al principio del Evangelio de Mateo. No significa que lo bebo, pero ¿sabes qué? Si alguien lo bebe, yo no me voy a espantar ni me voy a escandalizar y a crear un conflicto. Pero también, si el que lo bebe ama al otro hermano que es débil en la fe, que hay otro que sí se puede escandalizar, que sí se puede poner a murmurar,
por amor a esa alma, no lo vas a tomar enfrente de tu hermano porque él es débil, no es para contender, por amor, ¿ya? Dice, bueno es para que no hacer nada que tu hermano tropiece o que se ofenda o que se debilite. Y ahí cumplimos justamente esa ley, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y digo, qué lindo es el Señor porque nos enseña de una manera tan clara lo que significa no destruir la obra de Dios por causa de la comida o de los días o de los festejos, las festividades, ¿ya? Ni ninguna cosa. Todo es limpio, es en realidad, si uno lo toma con agradecimiento, yo entiendo que todo lo hizo Dios y todo lo provee Él, pero también entiendo que tengo que amar. Entonces el Señor nos ayude. Yo sé que Dios pronto va haciéndonos aumentar la fe, porque aquí empezó hablando del débil en la fe. Esas personas yo tengo que sentir y saber y entender en mi corazón que están todavía aún débiles en su fe, pero también voy a orar por ellos, voy a llevarlos a la palabra sin apuntárselo, o decimos en México, sin restregárselo en la cara, para que ojalá vayan creciendo y vayan fortaleciendo su fe. Mientras tanto, no los hago pecar. Y listo. Bien, el Señor nos bendiga entonces. Esta es lo que a mí el Señor en lo personal me hacía entender y me hacía comprender y ojalá ponerlo también por obra, ¿verdad? Y que el Espíritu de Dios ahora te hable a ti también y puedas crecer también en fe y fortalecerte en ella. Que Dios te bendiga. No olvides seguirme para que te lleguen las notificaciones de estos videos que estoy subiendo, mi vlog, todos los días con la ayuda de Dios. Y también si quieres esta guía de la lectura bíblica en un año y 52 semanas, pues déjame saber y te indico cómo lo obtengas. Bueno, que estés bien, Dios te bendiga y hasta la próxima.